el país tiene poca capacidad para generar nuevos empleos y tiene menos capacidad todavía para generar empleos de calidad, productivos, que puedan ser remunerados de una mejor manera. Este es el origen de las estadísticas del empleo informal en Guatemala, según el análisis de expertos en la economía. Las leyes laborales fueron creadas hace más de 50 años. La sociedad evolucionó y se globalizó, pero las normativas siguen siendo las mismas. Por eso en la actualidad vemos una demanda exagerada para la poca cantidad de plazas de trabajo disponibles, principalmente para la población joven. Anualmente tenemos entre 180,000 y 200,000 jóvenes que se incorporan del sistema educativo al mercado de trabajo, pero las ofertas de trabajo del sector productivo son muy pocas. Estamos hablando de la creación de entre 30 y 50,000 puestos de trabajo anuales que no son capaces de absorber toda esta mano de obra productiva. Analistas coinciden en que hay una disparidad, porque al trabajador se le prometen un sinfín de beneficios de ley, pero las empresas no pueden cumplirlos. Por eso el guatemalteco solo tiene pocas opciones: un negocio propio, dedicarse a la informalidad o buscar otras alternativas de ingresos. En el país trabajan unos 6.2 millones de personas. Sin embargo, 7 de cada 10 lo hacen en la economía informal, debido en gran parte a la falta de oportunidades en una empresa. Por lo tanto, surgen algunas interrogantes que por ahora no tienen respuesta. ¿Quién es el responsable de esta situación? ¿Las alianzas público-privadas en materia laboral no han funcionado y el Estado ha dejado de cumplir su papel? Mientras tanto, una gran cantidad de chapines sigue a la espera de una oportunidad, y si esta no llega, seguirán sufriendo los efectos de la esclavitud del siglo XXI. Gracias por seguir con TN23 en cualquiera de las opciones: televisión abierta, televisión por cable y en internet chapintv.com. Chapintv.com, en este portal nos encuentra en vivo y también grabación de nuestros programas. Y como hemos visto en nuestra introducción, seguimos en el análisis de esta semana de temas económicos de importancia, y en este caso nos vamos a centrar en el del empleo o desempleo, como usted quiera verlo, desde cualquiera de esos puntos de vista. Pues los números y especialmente el análisis de esos números lo vamos a tener hoy, porque nos acompaña en nuestro estudio el licenciado Rubén Darío Narciso, quien es consultor e investigador de ASIES. Bienvenido. Muy buenas tardes, mucho gusto. A usted muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, este tema empleo, desempleo en Guatemala, ¿cómo se estudia sistemáticamente, licenciado? Bueno, en el mundo hay una forma bastante estandarizada de medir el fenómeno de empleo. Es la Organización Internacional del Trabajo la encargada de dar las directrices de cómo se calculan las diferentes tasas e indicadores que nos dan una idea bastante clara de cómo se está comportando el mercado laboral, el empleo, el desempleo, el subempleo, etcétera, los ingresos de los trabajadores en distintos países. Y recordemos que la Organización Internacional del Trabajo es una de las agencias de Naciones Unidas que tienen más tiempo. Creo que fue la primera agencia de Naciones Unidas en formarse, y por lo tanto hay bastante metodología en la cual se logra establecer con bastante claridad y comparabilidad entre países el tema del mercado laboral. Normalmente se califica de penoso el sistema de empleo, la cantidad de empleos en Guatemala, pero ¿qué nos dicen estas estadísticas que usted menciona? Sí, digamos, hay que ver dos fenómenos que son claramente diferentes. Por una parte, hay que ver las personas que están desempleadas, que están buscando un empleo, y por otra parte, aquellas personas que efectivamente están ocupadas, pero no necesariamente tienen las mejores características en este trabajo. Por ejemplo, Guatemala no tiene problema de desempleo. Si uno analiza el dato, la última encuesta de empleo que fue publicada por el Instituto Nacional de Estadística, que data del primer semestre del año 2015, del año pasado, se tiene una tasa de desempleo de 2.4%. Esa tasa es sumamente baja si la comparamos con un 20% que estuvo hace algunos años en España, por ejemplo, donde el 20% de las personas económicamente activas estaban buscando un empleo. Lo que sucede en Guatemala es que, repito, los indicadores del mercado laboral están estandarizados y por lo tanto, según el estándar de la OIT, con que usted labore una actividad, 1 hora a la semana,
anterior al periodo de la encuesta, independientemente si esa actividad es como asalariado, como trabajador por cuenta propia, aun si usted lo que hace es cultivar algún tipo de productos en un pequeño patio en su casa, pero si usted tiene una producción y esa producción la vende de alguna forma, usted se considera ocupado. Entonces en Guatemala la gran mayoría, casi el 98%, más del 98% de la población económicamente activa está efectivamente llevando a cabo una actividad productiva, en el sentido de que utiliza fuerza de trabajo, utiliza insumos, utiliza algún tipo de capital y eso le genera algún tipo de remuneración. Entonces Guatemala, si uno analizara una gran cantidad de países, resaltaría como un país de muy bajo desempleo. Al contrario de otros países como, repito, España, por ejemplo, aún Estados Unidos, que tienen tasas de desempleo normalmente entre el 7 o 8%, y España, repito, alrededor de un 20%. Lo que sucede es que en Guatemala, ese 98% de personas económicamente activas que están ocupadas, normalmente en el 70% de los casos, están llevando actividades productivas con muy baja remuneración, sin protección social, sin ningún tipo de acceso a las prestaciones que dice la Constitución y demás leyes laborales. Y por supuesto, repito, con ingresos normalmente bastante bajos, es la realidad. Y eso se traduce, por ejemplo, en que el 46% de niños en el país sufren de desnutrición crónica. Digamos, eso es un reflejo, digamos, de esa situación de empleo bastante precario que existe actualmente en Guatemala y desde hace ya bastante tiempo. ¿Podemos decir entonces que es muy distinta la teoría que la realidad, licenciado? No, para nada. Digamos, sí, por eso es de que cuando se analiza información estadística hay que tener claro qué es lo que está midiendo ese indicador. Si yo leo un indicador que me dice que el desempleo en Guatemala es bajo, no me está diciendo que en Guatemala las condiciones laborales sean buenas, simplemente me está diciendo que las personas están ocupadas, están llevando a cabo actividades que en la definición de trabajo se consideran actividades. Pero hay otro tipo de variables que permiten identificar las características, las cualidades de ese tipo de empleo, porque hay empleos que por supuesto cumplen con ciertas características que la OIT le ha llamado el trabajo decente, y otros que no. Entonces, para ver la calidad del empleo, si es o no trabajo decente, hay que recurrir a otro tipo de indicadores y no la tasa de desempleo, por ejemplo. Por ejemplo, algunos hablan sobre los que cotizan al Seguro Social. Sí, por ejemplo, esa es una de las características del trabajo decente. Un trabajador, por ley guatemalteca y por convenios internacionales, debe tener acceso a un seguro social. Porque cuando una persona está trabajando puede tener con mucha facilidad algún tipo de enfermedad o algún tipo de accidente derivado del trabajo, y eso, si no tiene ese seguro, al no poder trabajar queda sin ingreso, y al no tener ingreso, y seguramente, como sucede en la mayoría de casos, tener algún tipo de personas que dependen de ese ingreso, se cae en una situación de suma vulnerabilidad. Entonces, el tema de contar con un seguro social que idealmente no solamente vea el tema de los accidentes, sino que también vea el tema de maternidad y también proteja para la vejez y la invalidez, que son los programas que efectivamente el ICS de Guatemala contempla, son derechos que universalmente han sido protegidos por diferentes instrumentos internacionales para los trabajadores de muchos países. Pero cuando uno ya va al dato de esta gran cantidad de personas que en Guatemala están ocupados, alrededor de un 75% no tienen acceso al seguro social. Están completamente desprotegidos ante un accidente, ante una invalidez, y las personas que dependen de ellos como niños o esposas también están desprotegidos, o esposos también podría ser por el tema de la viudez. Entonces ahí ya vemos una de las características del trabajo decente, que esa es una de ellas, porque hay por lo menos cinco grandes temas en los cuales en Guatemala, para la gran mayoría de
ese acceso. Al seguro. Tipo de se está haciendo al respecto para cuantificar a cabalidad el tema del trabajo decente en el país, porque otra de las características del trabajo decente es que sea un trabajo que se esté llevando en condiciones de igualdad, por ejemplo. El tema de que no haya discriminación en los puestos de trabajo atendiendo al sexo, etcétera, ¿verdad? Y lo que muestran, por ejemplo, en Guatemala las estadísticas es que el marco normativo es claro en no discriminación, pero cuando uno analiza las estadísticas, por ejemplo, es claro que el ingreso promedio de los hombres es superior al de las mujeres y que el ingreso promedio de las personas que no se consideran indígenas es más alto que aquellas personas que se consideran indígenas. Entonces, de hecho, hay algún tipo de discriminación en cuanto a que hay brechas aún que reducir en cuanto a los ingresos, atendiendo al tema étnico y el tema de género. El trabajo decente es un ideal, pero podríamos decir que en Guatemala la mayoría de personas están dispuestas a aceptar un trabajo que no esté así en esa categoría, que no sea decente, por decirlo de esa forma. Por supuesto, la enorme mayoría, porque no existen, al existir solamente un 20% aproximadamente de personas que tienen acceso a puestos de trabajo con ciertas condiciones, hay un 80% que no. Así en términos muy gruesos, que está esperando una oportunidad para acceder a un puesto de trabajo con mejores características. Y los ingresos en Guatemala, según muestran las encuestas que lleva a cabo el Instituto de Estadística, hay ingresos promedio a veces de hasta 300, 400 quetzales al mes en las personas que tienen menos ingresos, en el quintil más bajo de la distribución de ingresos. Estas personas, por supuesto que aceptarían un trabajo en donde se devengaría un salario por la mitad del salario mínimo, porque estarían ganando por encima de lo que en esos lugares tienen acceso a trabajos de muy baja remuneración. Gracias, licenciado. En este momento vamos a la pausa, pero volveremos de inmediato hablando entonces sobre este tema de actualidad económica preocupante, el nivel de empleo o bien el nivel del desempleo en Guatemala. Ahora volvemos. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en el rostro de la noticia en este análisis del nivel de empleo o desempleo en Guatemala. Seguimos con el licenciado Rubén Darío Narciso, consultor e investigador de Así Es. Usted nos presentó una serie de números muy interesantes que pues estos vienen a colocarse junto a los de otros países. Pero ya en el análisis propio, ¿qué es lo que está sucediendo en Guatemala con estos números y la realidad de lo que pasa con cada guatemalteco? Sí, primero hay que darse cuenta de que es imposible que un país tenga mayores niveles de empleo y empleos mejor remunerados y con todas las características que estábamos hablando previamente de trabajo decente, si no se tiene una economía pujante, una economía que crece. Por eso es de que el tema del crecimiento económico es normalmente relevante para los temas de empleo. Guatemala tuvo claridad en ese tema. En los acuerdos de paz se dejó claramente que era un compromiso del Estado el de procurar que se creciera a tasas alrededor del 6% anual, una tasa de crecimiento del PIB del 6% anual. Guatemala tiene un promedio, un 3% de crecimiento en los últimos 10, 15 años. No se ha alcanzado ese 3%, ese 6%. Países que han logrado reducir la pobreza, que han logrado mejorar las condiciones de empleo, etcétera, son países que tienen esos crecimientos económicos sostenidos, acelerados. Entonces, viene otra pregunta, si la respuesta es el crecimiento económico, entonces ¿cómo logramos crecimiento económico? Y el crecimiento económico se logra, o por lo menos la experiencia que se tiene de los países que han logrado hacerlo, es a través de por lo menos dos pilares. Y el Estado es fundamental en ese proceso. Por una parte, tener personas altamente
educadas y capacitadas para poder llevar a cabo actividades productivas que generen mayor valor agregado. Y ahí estamos hablando de dos temas centrales, que es salud y educación. Una población sana, saludable, tiene la capacidad de tener una vida productiva más larga por una parte, y por otra parte tener mayor capacidad de generar riqueza, de generar producción. Una persona enferma pierde muchos días laborales, y si sumamos eso a nivel nacional, estamos hablando de que es una economía que no está en un punto óptimo. Y por otra parte, el mismo gobierno, la misma economía tiene que tomar recursos para que estas personas se tengan que sanar. Entonces, la salud es fundamental. Y por otra parte, las capacidades de las personas. No es lo mismo un país donde las personas pueden hacer manufactura, pueden hacer tecnología, tienen la capacidad de prestar servicios especializados, etcétera, a un país en donde la principal actividad productiva, como es el caso de Guatemala, que la tercera parte de la población se trabaja en el sector agropecuario, el cual es bastante claro, los datos, tiene muy baja productividad. Entonces, para dar ese salto es fundamental ese decrecimiento económico, que el gobierno, que el Estado ataque, invierta fuertemente en el capital humano de su población, en la salud y la educación desde la niñez. Y eso podemos hablar, por ejemplo, de Singapur, que es un país que actualmente no recuerdo si es el primer o segundo país con el mejor índice de competitividad a nivel mundial, que hace 30 años era un país que tenía indicadores de pobreza similares a los de Guatemala, pero invirtieron fuertemente en la educación de sus niños. Educación, educación. El caso de Finlandia, el caso de Suecia, que también son casos bastante de países con mucho desarrollo. La inversión que hace el gobierno en su educación es muy grande, y en la salud de su población. Ese es un tema, un pilar. Y por otra parte está el tema de incentivar la inversión. No puede generarse fuentes de trabajo si no existe inversión. ¿Y la inversión quién la hace? La inversión la hacen igualmente los gobiernos, porque el gobierno puede invertir en hacer aeropuertos, escuelas, carreteras, puentes, etc. Y cuando uno analiza la información de Guatemala, uno se da cuenta que la mayoría del gasto de gobierno es para gasto corriente y no para gasto de inversión. Entonces ahí también hay una de las causas de este tipo de problemas, que no existe, digamos, actualmente en Guatemala. Y si entramos al tema, pues vamos a ver que existe una diversidad de razones para eso. Por ejemplo, que el gobierno de Guatemala tiene demasiada rigidez, el presupuesto de Guatemala tiene demasiada rigidez. Pero digamos, como estamos hablando de un tema amplio e ideal, es importantísimo que el gobierno haga inversión física. Y la otra parte es la inversión privada, que puede ser de dos fuentes también. La inversión privada de empresas nacionales que reinvierten en el país, y de empresas internacionales que si ven que un país, en este caso Guatemala, mejora sus condiciones de infraestructura, mejora sus condiciones de mejor capital humano, con mayor educación, con un Estado que funcione. ¿De acuerdo? De estos dos, una política sostenida y que apunte hacia esos dos objetivos. Gracias, tenemos un minuto para concluir. Entonces, con estos números que usted nos ha dado, con la realidad que nos está pintando y con la poca acción del gobierno, ¿qué podemos esperar para los siguientes meses y los siguientes años? Bueno, yo creo que en este momento Guatemala está viviendo una etapa bastante esperanzadora, porque les mencionaba que uno de los temas fundamentales para atraer inversión es el funcionamiento de las instituciones. Y en este momento estamos observando que instituciones fundamentales para que una democracia se solidifique o se consolide es el tema de justicia. Y hemos estado observando que ya desde hace un año para acá, estos órganos
de Justicia, el organismo judicial, el Ministerio Público, Defensa Pública Penal e igualmente el Ministerio de Gobernación están empezando a que el imperio de la ley, en que el Estado de Derecho se respete más en el país, y creo que eso es una buena noticia, es un norte esperanzador para Guatemala. Licenciado Narciso, gracias por estar con nosotros entonces compartiendo estos datos estadísticos, pero más aún la interpretación de los mismos para entender qué es lo que está sucediendo con Guatemala en el tema empleo. Ahora agradezco su sintonía, lo invito a quedarse en TN23, vienen noticias y vienen programas que también van a interesarle mucho. Con permiso.